En este caso específico, en un metal conductor, que puede ser el cobre, que es el más común conductor por el costo. Vamos a suponer que aquí tengo un cable de cobre y con sus respectivos recubrimientos o aislamientos para evitar que cuando esté corriendo la corriente eléctrica por ahí, me produzca a mí un golpe de corriente. ¿Ya? Entonces, los electrones libres están moviéndose al azar interiormente en cualquier conductor metálico. Siempre están en movimiento al azar. Pero el momento en que yo coloco un campo eléctrico, que no es más que una perturbación física que altera de algún modo el medio que circunda. Esta modificación se debe a la interacción entre cargas eléctricas, es decir, en este caso, entre electrones. Entonces, cuando se ha colocado esto, se dice que se produjo corriente eléctrica en un conductor, ¿sí? Mientras no haya campo eléctrico en ninguno de los casos, es decir, en un líquido, en los gases, no va a haber conducción de corriente eléctrica. Bien, regresemos a lo nuestro, en la corriente eléctrica del metal. Entonces, los electrones libres que estaban moviéndose al azar, en el momento que yo le coloco el campo eléctrico, que ya sabe qué es y qué representa, les pone en una dirección a los electrones libres. Si dice, muévase, por ejemplo, desde acá arriba hacia abajo. Entonces, el campo eléctrico tiene una dirección hacia arriba y los electrones libres están moviéndose hacia abajo. Es decir, siempre los electrones libres, cuando se les ha colocado en un sólido, en este caso metálico, el campo eléctrico tiene el sentido contrario a los electrones libres. Y por tanto, la corriente convencional tiene la misma dirección del campo eléctrico. Ahora bien, ¿qué es una corriente convencional? Una corriente convencional no está más que formada por cargas positivas que se mueven en sentido contrario a los electrones libres. Es decir, y les reitero, en el mismo sentido del campo eléctrico. Esa convención, por eso dice corriente convencional, es solamente cuando se usa para resolver ejercicios, pero realmente los electrones libres se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. ¿Ya? Veamos qué es lo que sucede ahora en un conductor líquido llamado electrolito. Voy a tener aquí un recipiente con una solución acuosa de cloruro de sodio y voy a tener dos conductores metálicos. ¿Ya? Entonces, sucede que mientras está dentro los conductores metálicos, no hay intercambio, en este caso va a haber de iones, ¿sí? Pero el momento en que yo coloco un campo eléctrico, va a existir desprendimiento de iones positivos de este conductor y de iones negativos de este conductor. ¿De qué depende que los iones sean positivos y negativos? De la electronegatividad de los conductores que yo he puesto aquí. Entonces, se van a desprender más iones negativos o más iones positivos dependiendo de la solución acuosa. En este caso es de cloruro de sodio. ¿Puede usarse también una solución de ácido sulfúrico? Sí. De hecho, la primera fuente de corriente continua creada por Alexander Volta usó ácido sulfúrico. Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, el momento que se ha colocado aquí un campo eléctrico, va a haber movimiento tanto de electrones positivos en la misma dirección del campo eléctrico y de iones negativos en dirección contraria al campo eléctrico. Es decir,
La corriente aquí está constituida por el movimiento de electrones, perdón, iones positivos y de iones negativos, que se mueven ambos en sentidos contrarios. Veamos ahora cómo se produce la corriente eléctrica en los gases. En los gases se tiene tanto movimiento de iones positivos, de iones negativos y también de electrones libres. Obviamente, los iones negativos y los electrones se van a mover en sentido contrario al campo eléctrico y los iones positivos en el mismo sentido del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, así se produce corriente eléctrica. Entonces, lo más importante aquí es que no hay producción de corriente eléctrica si no existe de por medio en los tres casos, en el sólido metálico, en el electrolito y en los gases, la presencia de un campo eléctrico. Nosotros vamos a dedicarnos al estudio solamente de los metales. Más adelante usted, cuando ya esté en otros semestres, verá la conducción eléctrica en los líquidos. Veamos ahora, como ya sabemos cómo se produce la corriente eléctrica en los tres casos que acabo de mencionar, veamos ahora cómo se define la corriente eléctrica. Vamos a representar a la corriente eléctrica con la letra I minúscula latina. La I latina minúscula va a representar a la intensidad, por eso está de I de intensidad de corriente eléctrica. Y dice que se define así, ¿verdad? Vamos a poner aquí ahora, ya aplicando la corriente convencional, ¿sí? Voy a tener aquí un cable conductor y aquí voy a tener una sección transversal de área A. ¿Ya? Entonces, ahora las cargas en la corriente convencional dice que son cargas positivas. ¿Sí? Y la definición de intensidad de corriente dice que es la variación de cargas que pasa a través de una sección transversal de área A, la variación de carga, en la unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se mide la carga? En columpios, coulombs, sobre el tiempo, la unidad de tiempo, segundos. A esta expresión de columbio sobre segundo se le ha dado el nombre de amperio. Amperio, representado con la letra A, en honor al señor Ampère, que fue un francés que se dedicó a escribir las ecuaciones del electromagnetismo en función de derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, así se define la intensidad de corriente eléctrica. Hasta ahí, señoritas, señores. Preguntas, inquietudes, dudas, algo que no estuviera claro. Sí estará aquí la señorita Cecilita Chuquimarca, por favor. Buenos días, profe. Sí, Buenos días, niña Cecilita. Ya le envío la foto, ¿ya? gracias, profe. Ya.
Mientras le llega eso a la niña Cecilita, que es la coordinadora del curso, vamos ahora a ver que estos electrones libres que se mueven dentro del conductor se mueven muy lentamente, más lento que un caracol. Entonces, realmente el orden del movimiento de los electrones en una onda electromagnética casi se aproxima a la velocidad de la luz. No digo que es la velocidad de la luz, pero se aproxima a la velocidad de la luz en el orden de 10 a la 6, 10 a la 7 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso para los electrones en una onda electromagnética, como por ejemplo la onda electromagnética que está transmitiéndose ahorita desde aquí de mi casa hasta el domicilio de la señorita Cecilita para que les llegue la foto. Esa es una onda electromagnética. Estamos rodeados de ondas electromagnéticas. Entonces digo, veamos por qué razón se mueven lento los electrones de conducción al interior de un conductor, y eso se llama debido al efecto deriva. Ya le explico qué es el efecto deriva. Entonces, pongamos como título velocidad deriva o de arrastre. Velocidad deriva o de arrastre. Que se representa con la letra V, subíndice D. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que aquí tengo un conductor dentro del cual voy a considerar un volumen pequeño de este cable conductor. Un volumen pequeño de este alambre conductor. ¿Ya? Entonces, por aquí están moviéndose N cargas en ese volumen. Entonces, este volumen va a estar dado por la sección transversal de área A, por el desplazamiento que se mueven los electrones desde extremo a extremo en este volumen que consideramos, pongamos de delta L de longitud. Entonces el volumen este de rojo va a ser el área por delta L. Este volumen representado por delta V va a ser igual a área por la longitud que recorren los electrones de conducción en ese delta V. ¿Ya? Entonces, como hay N cargas de conducción aquí adentro, N cargas de conducción, entonces la densidad uniforme de la densidad uniforme de cargas de conducción estará dado por el número de cargas por unidad de volumen, sean estos centímetros cúbicos, metros cúbicos o pulgadas cúbicas en las unidades más usuales que conocemos nosotros, internacional, CGS e inglés, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la velocidad de arrastre? Simplemente digo la carga total que existe dentro de ese conductor que he tomado yo de color rojo va a estar dado por el número de cargas por la carga dada en columpios y por el volumen delta V. Entonces voy a reemplazar por su equivalente al delta V y digo que la carga total en ese volumen estará dada por N, el número de cargas, por la carga que es la del electrón, por el área y por delta L. ¿Ya? Y ahora, para que esto se transforme en corriente eléctrica, le voy a multiplicar a ambos lados de la igualdad por 1 sobre delta T.
1 sobre delta t, 1 sobre delta t. Y en el caso del lado izquierdo de la igualdad, esto es intensidad de corriente. Y en el caso derecho de la igualdad, delta L sobre T es la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre. ¿De quién? De los electrones de conducción. Me falta aquí por Q. Dice que es N, me salté el Q por área y por velocidad de arrastre. ¿Ya? Entonces, mi velocidad de arrastre va a estar dado por raya de fracción, la intensidad de corriente sobre el número de cargas por el área de esta sección transversal del conductor. ¿Ah? Ahora la pregunta es, profe, ¿cómo le calculamos a este N que está aquí? Este N, ¿dónde? Dice aquí, donde N es igual al número de electrones de conducción, por unidad de volumen. Este N es el número de electrones de conducción por unidad de volumen. Entonces, esa expresión matemática para encontrar el cálculo de N, lo puedo hacer empíricamente, o sea, solamente aplicando el análisis dimensional. O sea, ¿cómo? Así verá. En el numerador de ley tiene que ir el número de electrones de conducción por cada átomo de ese metal. Por cada átomo de ese metal. Por cada átomo de ese metal. ¿Ya? Por, en el numerador, el número de Avogadro. Como el número de Avogadro es bien útil, entonces, número de Avogadro medido en átomos por mol. Por, en el numerador, la densidad del conductor. La densidad del conductor viene dada obviamente en gramos por centímetro cúbico. Ya tengo el centímetro cúbico, que es la unidad del volumen. Sí, estoy viendo de aquí a esta expresión. Sí, ya tengo el número de electrones de conducción por centímetro cúbico. Ahora abajo me tiene que quedar una expresión para que me queden solamente electrones de conducción por centímetro cúbico. Entonces abajo va a ser la masa atómica de ese conductor. Y la masa atómica va a venir dado en gramos por mol. Entonces aquí se cancelan los átomos con los átomos, los gramos con los gramos, los moles con los moles. Y me va a quedar el número de electrones de conducción por unidad de volumen, como quedó aquí. ¿Sí ve? Número de electrones de conducción por unidad de volumen. ¿Ya? Hasta ahí. Chicas, chicos, preguntas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación de la velocidad de arrastre y cómo hacemos el cálculo de este N que está aquí, de ese N gigante, para que vea cómo funciona la velocidad de arrastre. Esto no va a encontrar en ningún texto de educación media, por favor. Sí, solamente en libros universitarios. Y si no le gusta, vea el internet, ahí en los tutoriales, vea que dice qué es la velocidad de arrastre. ¿Sí? Para que no diga que no le gusta tampoco, ni que veamos en el YouTube. ¿Ya?
Ya le está llegando esto a la niña Cecilita Chiquimarca. Entonces hagamos un ejercicio de aplicación. Hagamos un ejercicio de aplicación. Aquí voy a poner los datos. Que dice así, verá. Dice, una corriente de 3 amperios, dice. Una corriente de 3 amperios fluye dice, fluye en un alambre de cobre de 2 milímetros de área. Área 2 milímetros cuadrados. Dice, calcular la velocidad de desplazamiento de las cargas. Calcular la velocidad de desplazamiento de las cargas. Si se conoce que la densidad del cobre es 8,92, eso lo puede encontrar en cualquier tabla periódica, hasta la más elemental tiene eso. 8,92 gramos por centímetro cúbico. Y la masa atómica es de 63,5. La masa atómica del cobre es de 63,5 gramos por mol. Suponga, dice, suponga que cada átomo de cobre contribuye con 2 electrones de conducción. 2 electrones de conducción. ¿Ya? Entonces, primerito, antes de calcular la velocidad de arrastre, tengo que encontrar este n, pues. Este n, ¿cómo lo encuentro con estas condiciones que me provee el enunciado del ejercicio? Entonces, solución, como ya están escritas las expresiones matemáticas, no voy a volver a reescribirlas, sino simplemente voy a reemplazar datos. Entonces, de aquí voy a reemplazar datos para n. N dice que es igual a raya de fracción. Es el número de electrones de conducción. Hay 2 electrones por cada átomo. 2 electrones de conducción por cada átomo. ¿Ya? Luego por el número de Avogadro. 6,0235 por 10 a la 23 átomos por mol. Por la densidad del cobre, 8,92 gramos por centímetro cúbico. Y sobre 63,5. ¿Qué cosa? Gramos por mol. ¿Ya? Entonces, como usted puede ver, mi estimado Pimpollo, se cancelan los gramos por mol. Se cancelan los átomos y me quedan electrones de conducción por cada centímetro cúbico. Entonces esto va a dar algo así como... Da 1.69 por 10 a la 23. Perdón, niña, ¿cuánto sale? 1.69 por 10 a la 23. Repítame, Cecilita, por favor, disculpe. 1.6921 por 10 a la 23.
Electrones de conducción sobre centímetros cúbicos. Gracias, niña Cecilita. Electrones de conducción por cada átomo. A ver, le repito, 1,6921 por 10 a la 23. Sí. Niña Cecilia. Ujú. Ya, gracias. Si está bien, le pongo un punto. Si no, no ha pasado nada. No es que le voy a poner 0 ni nada por el estilo. No pasa nada más. 6,023 exponencial 23 por 8,92 dividido para 63,5 igual 1,6921 31 por 10 a la 23. Perfecto. Tiene un punto extra, niña Cecilia. Ya, vamos a continuar con el ejercicio. Ahora voy a reemplazar en esta expresión el dato encontrado por la niña Cecilita para encontrar la velocidad de arrastre. Y la velocidad de arrastre me va a dar igual a... Aquí voy a reemplazar, dice velocidad de arrastre. Vamos a calcularlo en centímetros sobre segundo. Vamos a calcularlo ya. Dice que es la corriente, o sea, 3 columbios sobre segundo, o sea, 3 amperios, le puse columbios sobre segundo para no estar haciendo la transformación posteriormente, sino que de una vez ya. Por la carga del electrón, aquí le voy a poner con color rojo para que jamás se olvide, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, 1,6 por 10 a la menos 19 columbios. Por el área es 2 milímetros cuadrados. Y, ¿qué más? Nada más. Ah, no, me falta por este valor. 1,69. 21 por 10 a la 23 electrones de conducción por cada átomo. Se van los columbios de aquí con los de acá. Vamos a transformar esto a... Aquí me falta por centímetro cúbico, átomo por centímetro cúbico. Entonces aquí también es átomo por centímetro cúbico por centímetro cúbico. ¿Ya? Estar así atento. Vamos a ponerle este centímetro cúbico acá arriba en el numerador para no hacer otra galera, ¿ya? Centímetro cúbico. Entonces aquí voy a tener que hacer una transformación que diga 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Ya, pero como está este milímetro al cuadrado, entonces al cuadrado, en 10 al cuadrado y el centímetro al cuadrado. Y aquí se van a cancelar estos centímetros al cuadrado y aquí me va a quedar, como estaba centímetro cúbico, me va a quedar centímetro a la 1. Aquí, milímetro cuadrado con milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces me va a quedar en centímetros sobre segundo. ¿Ya?
Entonces, la velocidad de arrastre va a ser igual a, dice que va a ser igual a por 1.6 exponencial menos 19 por 2 igual, dividido por 3 igual, el inverso de esto, la respuesta igual, 5,54 por 10 a la menos 5, dice. 5,5403 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo. Centímetros sobre segundo. Ya, ahora expliquemos por qué razón se mueven tan lento estos electrones de conducción. Ya. Voy a suponer que dentro del conductor los electrones se van a mover. Este es el electrón. Un electrón, voy a suponer, solo uno. Voy a suponer que este electrón se va a mover de aquí para acá. Y por cierto, esto se llama el efecto deriva. Efecto deriva. Deriva. Aquí, por cierto, me falta poner el signo menos. ¿Qué significa el signo menos? Este signo menos de aquí aparece acá. Este signo menos indica que es la corriente real, no convencional, corriente real, ¿sí? O sea, es la corriente de los electrones libres. Entonces, se le pone un campo eléctrico, como los electrones son medios locos, están moviéndose al azar, por donde quiera, como se le ubica un campo eléctrico aquí, que es una perturbación que de alguna manera modifica este campo circundante donde están moviéndose los electrones, lo que va a hacer el campo está diciendo, muévase para allá. Ya. Vamos a suponer que son cargas positivas, ¿sí? Entonces, los electrones saben que tienen que irse de izquierda a derecha, saben que tienen que irse de izquierda a derecha. Pero empieza a suceder esto, ¿sí? Como los electrones son medios rayados, se van para acá, luego se regresan, luego suben, luego vuelven a bajar, luego suben, se regresan, bajan otra vez, suben, se regresan, bajan, se regresan, van para allá, se suben, se regresan, bajan, bajan otra vez, suben, avanzan hacia donde deben estar, se regresan y llegan acá. Esto se llama, mis estimados pimpollos, efecto deriva. Efecto deriva. Entonces, los electrones se tardan porque, o sea, saben que tienen que ir, en este caso, de izquierda a derecha, pero cumplir lo que está mandando el campo eléctrico. Hasta ahí, chicas, chicos, preguntas. Para que entienda el efecto deriva, voy a hacer una analogía. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Con una manguera que no tiene agua adentro. Sí, está totalmente vacía en la manguera. Entonces, al rato que usted va a regar el césped o las plantas en su casa, entonces le conecta al grifo del agua, ¿sí? Y en el momento que abre la llave, hasta que salga el agua hacia el otro extremo, ¿sí? Como está vacía, se tarda en ir el agua desde donde está la toma del grifo del agua hasta el extremo donde está el pitón, por donde va a salir el agua. Entonces, ese efecto es una analogía a lo que sucede con los electrones en un conductor. Preguntas, chicas, chicos, inquietudes, dudas, algo que no esté claro. Ya, entonces con esto vamos a ver lo que es
brevemente la corriente continua y la corriente alterna. ¿Qué es una corriente continua y alterna? Y con eso, la subsiguiente clase empezamos con la ley de Ohm y estamos listos para hacer ejercicios de la ley de Ohm. Ya, veamos, digo, para que tenga idea de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a estudiar. En el caso que nos ocupa, vamos a estudiar solamente fuentes de corriente continua. Pero de todas maneras, le voy a hablar de lo que significa la corriente alterna. Ya. Corriente continua. Corriente continua. La corriente eléctrica llamada continua es porque las cargas siempre se mueven en una sola dirección. Entonces, para representar lo que le acabo de decir en una gráfica de la intensidad de corriente versus el tiempo, intensidad de corriente versus tiempo, ¿sí? Dice, siempre se mueven en la dirección positiva. Haga así. La línea de color azul significa que siempre se mueven en la dirección positiva. ¿Sí? En la dirección contraria no se mueven. Por ejemplo, si usted pone una pila de reloj con la polaridad cambiada, no va a funcionar el reloj. Sea este reloj de pared, reloj de pulsera, sea este calefón, etcétera, etcétera. Entonces, las fuentes de corriente continua, ¿cuáles son? Por ejemplo, las pilas de calefón, las pilas de reloj de pared, las pilas de linterna, las pilas de reloj de pulsera, etc. También las baterías de los celulares, las baterías de los autos y otro tipo de baterías que se usan, etc. Ya. Esas son fuentes de corriente continua, ¿sí? Funcionan solamente cuando se les coloca bien la polaridad. Si usted pone al revés la polaridad, no va a funcionar ni el reloj, ni la linterna, ni el celular. Y si le cambio el auto de polaridad, también va a suceder que no se va a encender el auto. Ya, ahora veamos qué es una corriente alterna. Corriente alterna. O, para que entienda, variable. O sea, ¿cómo, profe? Es decir, unas veces los electrones se mueven siguiendo el sentido positivo y otras veces se mueven siguiendo el sentido negativo. Entonces, ¿cuál será una curva que me describa lo que acabo de mencionar? Una curva de la intensidad versus el tiempo. Ponemos aquí segundos y aquí amperios. Entonces aquí ya sabe que es amperios y aquí ya sabe que es segundos. ¿Ya? Entonces esta curva es una curva sinusoidal. A veces se mueve en sentido positivo, a veces en sentido negativo, otras veces positivo, otras veces negativo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, del medio hacia arriba, positivo. Del medio hacia abajo, negativo. Entonces, unas veces se mueven así, así. Entonces, ¿por qué se llama variable? Porque cambia periódicamente de sentido.
la corriente que usamos en nuestras casas. Entonces usted va a decir, pero profe, ¿cómo es que puede convertir mi cargador de celular de una corriente alterna a una continua? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se cambia esto de aquí para acá? De aquí para acá es fácil, de aquí para acá es medio complejo. Sí, hay que poner elevadores de voltaje para que suceda cambiar de corriente continua a alterna. De aquí es fácil. Entonces, si ha visto que su cargador es medio gordito así, generalmente es rectangular. Sí, entonces aquí adentro hay un dispositivo que se llama rectificador. Ese rectificador permite el paso solamente de las cargas que se mueven en sentido positivo. Solamente las cargas. Las que se mueven en sentido negativo se les cierra el paso. Entonces, cuando usted conecta a la fuente de corriente alterna, que es la de su casa, y van las cargas hacia su celular, entonces lo que le deja así es esto, ¿sí? Le deja solamente estas partes positivas. Lo de abajo no existe, o sea, le deja así. Así le deja. Sí, positivo, 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 positivo. Lo de abajo no pasa. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay un dispositivo que se llama rectificador. Dentro de ese enchufecito hay un rectificador. Entonces no es que es cualquier enchufe. Ponle nomás, si se te rompe, ponle otro quemado el celular. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Hasta ahí. Chicas, chicos, preguntas, inquietudes, dudas. Y para terminar, veamos la primera fuente de corriente continua. Continua. ¿Ya? Entonces, el señor Alejandro Volta, en 1800, Alejandro Volta, claro que esto a usted no le importa, ¿no? Pero hay que ser cultos también. Cuando se vaya a tomarse unos guaspetes, en vez de estar conversando de las críticas constructivas que le hacen al compañero o compañera que se ha puesto una ropa que no le gusta, mejor hable de esto. Dice, por ejemplo, sí sabes que Alejandro Volta creó en 1800 una pila de corriente continua y gracias a él toma el nombre de voltio, ¿sí? Alejandro Volta, gracias a él se da el nombre de voltio. Entonces, ¿qué hizo el señor Alejandro Volta en 1800? Creó una fuente de corriente continua y de ahí vino Tomás Alva Edison y de ahí vino también Tesla, el más grande genio de todos los tiempos, después de Einstein, ¿no? Y aquí puso él dos electrodos, ¿sí? Dos conductores, perdón. El uno de zinc y el otro de cobre. Zinc, cobre. ¿Ya? El de cobre quedó cargado positivamente y el de zinc quedó cargado negativamente. ¿Debido a qué? Debido a que esta solución era de ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces empezaron a desprenderse los iones y este quedó cargado negativo, o sea, este se desprendió más, ¿sí? Envió más iones negativos hacia acá. Entonces, este señor, cuando logró medir aquí, le marcó
1. Y posteriormente, en honor a él, 1, ¿qué? 1 voltio. Gracias a él, apellido, 1 voltio. Le cargó, le proveyó 1 voltio de energía corriente continua. Entonces, cuando se hacen asociaciones, mejor dicho, vamos a ver cómo se representa esto, una representación de elementos voltaicos, ¿verdad? Representación de elementos voltaicos. ¿Cómo es una representación de elementos voltaicos? Pone una placa larguita y media delgadita y otra gordita y chiquita comparada con la positiva. Aquí los conectores, esto es positivo, negativo. Ahora, si se hace una representación de elementos voltaicos en serie, conexión en serie, este sigma significa serie de elementos voltaicos. Voy a hacer solo 3, ¿ya? Entonces, va a poner una larguita, una cortita. Esta es una forma. Otro elemento voltaico a continuación y otro elemento voltaico a continuación. Aquí tengo 3 fuentes de corriente y sus conectores. Aquí positivo y aquí negativo. Perdón, aquí negativo. Aquí. No voy a poner aquí más, menos, más, menos, más, menos. En los extremos de cada uno. Más aquí en la larga y menos acá en la corta. ¿Sí? Entonces aquí hay 3. ¿Por qué hay 3, profe? Porque aquí hay una, hay otra, 2 y aquí hay 3. ¿Sí? Es como cuando usted conecta 3 pilas de esas chiquititas en serie. Así, una a continuación de otra. Esto es en serie. Una a continuación de otra. Esto es en serie. Una a continuación de otra. Esto es en serie. ¿Sí? Cuando ponen las linternas, si una linterna es de 3 pilas, pues hay 3 en serie. ¿Sí? Y si este es 1 voltio, aquí habrá 3 voltios. Si se les pone en paralelo, esto es paralelo. Aquí pongo una pila así y otra pila al revés. Si están conectadas en paralelo, si esto mide 1 voltio y esta mide 1 voltio, esto seguirá valiendo 1 voltio. Nada más que esto me va a durar más tiempo que conectada una solita así. Hay 1 voltio, pero una. Si hay 2 conectadas en paralelo, va a durar más tiempo que la que está una solita. ¿Ya? Hasta ahí, chicas, chicos. Preguntas, inquietudes, dudas, algo que no esté clarín. Ya. Si no hay preguntas, chicos, les voy a tomar esta foto para que les haga llegar la señorita Cecilita. Profe, Dígame, niña. tengo una duda. Claro, dígame. En el ejercicio anterior, en la conversión, o sea, me dio otra respuesta. ¿En dónde? En la conversión que hicimos desde, En el para pasar de centímetros ejercicio. a milímetros. Ajá, en el ejercicio. En el ejercicio dice, Ajá, ¿para pasar de dónde a dónde? de los centímetros que pasamos a los milímetros, ¿Ya? me salió otro número. Entonces, o sea, no entendí bien cómo le hizo la conversión porque a mí me dio otra cosa. Y volviéndole en la calculadora o sea, el cálculo que hizo en la foto, igual ¿Ya? me sale otra cosa. Chuta, Sí, pero profe, a ahorita mí me avisara también. de que me diga más antes. El rato que Sí, estaba haciendo era... es que me Sí, quedé en esa duda nomás. Eso, profe. a mí también me dio, profe. O sea, el número sí está bien, pero es el exponencial el que varía. En el exponencial varía. Ajá, Sí, sale porque sale menos menos 3. 5,54 por 10 a la menos 3. A la -3 sale.
Sí, profe. Ya les voy a poner un punto a cada una para que no haya peleas, ¿ya? Gracias, profe. Ah, pero espera un ratito, le envío la foto a la Cecilita, si no después me olvido, ahí estamos en problemas, ya borro la pizarra y ahí sí chuta, ya. Espérenme un ratito. Después de la foto, lo que sea. Ya. Y ahora sí, ¿cuáles son las niñas que me dijeron que sale por 10 a la menos 3 nombres? Danielita ahí, Daniel Escola y Chuquimarca. Cecilia. Daniel Escola ahí, Cecilia Ceci, Chuquimarca. Ujú. Ceci. Sí, profe. Ya. Listo, Danielita y Cecilita están anotadas un punto extra por la corrección que acaban de hacerme. ¿Ya? Confío en ustedes, no estará diciendo bien, estará diciendo mal, no sé qué pasaría, pero el asunto es que imagino que ustedes son niñas confiables. Ya, ahí nos vamos a quedar antes de que se atrasen al aula virtual para dar su prueba. La siguiente clase empezamos con la ley de Ohm. ¿Ya les llegó esta foto, Cecilita? Sí, profe, ya les envié a los Ya. compañeros también. Entonces, que les vaya bien la prueba, chicas, chicos, y pórtense bien y estudien bastante para que recompensen el esfuerzo que hacen sus papás. Hasta luego, chicas, chicos, pórtense bien, no estén saliendo a desmandarse. Hasta luego, Hasta, profe. hasta luego. Que pase bien, Hasta Hasta profe. luego, luego, profe. Danielita. Muchas gracias, profe. Hasta luego. De nada, niña, hasta luego.